Muy buenas noches y buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a esta casa. Mi nombre es María Teresa Martínez y soy la decana asociada de estudios graduados de posgrados. Para mi honor esta noche tener un invitado muy especial que ha estado colaborando con los programas graduados de hace un tiempo a esta parte a través de nuestro proyecto de la experiencia internacional, el doctor Alberto Ibáñez Fernández, que ha sido colaborador de la Escuela de Negocios de Navarra, el Foro Europeo, y donde muchos de nuestros estudiantes han tenido una experiencia maravillosa. El doctor Ibáñez Fernández colaboró por más de 17 años en esta organización en diferentes instancias, primero como director, por último como director general, pero antes de eso como director académico y director de Relaciones Internacionales. Además, recientemente acaba de presentar su tesis doctoral y tuvo su grado de doctor en el área, y esto lo tengo que leer porque me lo estoy aprendiendo recién, en el área de gestión por competencias en pequeños comercios desde la perspectiva del sector minorista de distribución farmacéutica, más o menos, de la Universidad Rey Juan Carlos. Esta noche estamos transmitiendo a través de Ustream y a través de Radioactiva, así que nuestra bienvenida a los colegas que se están conectando con nosotros a través de estos medios. La tarde de hoy o la noche de hoy va a ser una exposición por el compañero Ibáñez y luego de eso vamos a abrir a preguntas, así que sin más les dejo con él. De acuerdo, muchísimas gracias, decana asociada María Teresa. Buenas tardes, es un verdadero placer estar en Puerto Rico, un verdadero placer. Para mí es la sexta o séptima vez que estoy en Puerto Rico. Y es un verdadero placer estar aquí en la Universidad del Sagrado. Estoy encantado, les tengo que agradecer muchísimo que estén esta tarde aquí hoy, esta estupenda tarde de verano para mí. El hecho de que ustedes estén aquí es muy de agradecer, con lo cual voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, tratar de aportarles algo de valor a lo largo de los próximos 60 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar y son 3 los objetivos que tenemos para esta tarde. El primer objetivo consiste en conocer el origen de la gestión de la diversidad cultural en base a las directrices europeas. Y esta quizás es la parte un poquito más árida de la presentación, pero voy a tratar de que naveguemos juntos a lo largo de este primer objetivo. El segundo objetivo consiste en analizar las 7 dimensiones culturales internacionales, porque ¿cuántos países hay en el mundo? A fecha de hoy, ¿cuántos países hay en el mundo? Más o menos. ¿Cuántos? ¿140? ¿Alguien da más? ¿170? Dicen por aquí. ¿Alguien da más? 200. A día de hoy hay 196 países en el mundo. 196. Con lo cual es imposible que sepamos todo de todos y cada uno de los países. Por lo tanto, tendemos a generalizar para tratar de obtener conocimiento. Y hoy navegaremos por esas 7 dimensiones culturales que son globalmente aceptadas. Y nuestro tercer objetivo para hoy será comprender cómo han evolucionado estas dimensiones culturales en Puerto Rico en los últimos 20 años. ¿De acuerdo? Esos son nuestros 3 objetivos para hoy. Para gestionar bien en otras culturas debemos conocer y comprender bien nuestra propia cultura. Analizaremos las 7 dimensiones con 7 dilemas y les voy a proponer el primero de ellos. Imagínense que están trabajando en Noruega. No, en Noruega no. Nieva mucho, hace mucho frío, no. En Alemania, vamos a suponer que estamos trabajando en Alemania. Tampoco. No conocen la luz del sol, se vienen a España todos. Vamos, ya que podemos elegir, vamos a decidir que trabajamos en el sur de Italia. ¿De acuerdo? En Italia, en el sur de Italia. Y trabajan en una empresa donde las normas son muy claras. Si usted se queda dormida, está despedida. Si usted ve a su compañera que se queda dormida, y no me lo dice a mí, que soy su jefe, es usted quien está despedida. ¿Qué hace? No quiero que me lo respondan ahora. ¿De acuerdo? Quiero que lo piensen. ¿Sería diferente en Noruega? ¿Sería diferente en Alemania? ¿Sería diferente en España? Eso es lo que nos tenemos que plantear, ¿de acuerdo? Y estas son algunas de las cuestiones que nos plantearemos a lo largo de los próximos minutos. ¿Cuántas personas han visitado más de 20 países? ¿Más de 20 países? ¿Ok?
Más de 10 países, por favor, mantenga la mano elevada a los de más de 20, más de 10 países. Más de 5 países, mantenga la mano elevada, más de 5 países. Más de 3 países, mantenga la mano elevada, más de 3 países. Ok, perfecto. ¿Y cuál ha sido el mayor shock cultural que han tenido? Y por shock cultural les digo lo siguiente. La primera vez que yo estuve en Roma, recuerdo que al utilizar el transporte público, nadie pagaba, ningún romano pagaba en el transporte público, ¿de acuerdo? Solamente los turistas íbamos allí y pagábamos. Y para mí era un shock el ir en el autobús y no pagar. Bueno, al tercer día ya uno se convierte en romano y tampoco paga, ¿de acuerdo? Este fue un shock cultural, lo recuerdo. Otro shock cultural en Berlín. Resulta que una persona que lleva unos zapatos amarillos, un pantalón verde y una camisa rosa, en Berlín es fashion. En Madrid les aseguro que no sería fashion. Será un shock cultural. Por lo tanto, ¿alguien quiere compartir con nosotros algún shock cultural? El mayor shock cultural, algún impacto que haya tenido. Adelante. Sí, díganos. A usted le estoy mirando, sí. Ajá. Ajá. ¿Y cómo se conduce? Sálvate. ¿Alguien más quiere compartir algún museo cultural? ¿Por aquí? ¿Sí? Adelante, por favor. En Múnich. Ajá. Hello. Lloviendo y nevando, van a clase, van a trabajar con sus bicicletas. Es muy impresionante, efectivamente. Muy bien, quiero compartir. Sí, adelante. Sí, fue algo que le pasó a mi papá cuando fuimos a Mónaco. ¿A Mónaco? Sí, que estábamos como en un negocio en la playa y entonces él se le ocurrió la brillante idea de pedir hot dog. Ajá. Entonces, pues él parece que se imaginaba que le iban a dar un hot dog estilo Estados Unidos y le dieron una salchicha en un pancito y él, ¿pero qué es esto? Esto no es un hot dog. Y el mesero le dice, Sir, this is not America. Ah, muy buena. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Al hilo de lo que usted está diciendo, yo recuerdo una pequeña anécdota cuando estuve una semana de trabajo en Túnez y al final nos salimos del circuito normal de la capital de Túnez y nos fuimos a la ciudad de Cartago y ya queríamos dejar de comer comida, queríamos comer un poquito algo de pizza y algo sencillo, con lo cual pedimos una pizza y unas patatas fritas. Por favor, nos trae una pizza y unas patatas fritas. Y efectivamente eso es lo que conseguimos, pizza con patatas fritas. Todavía están pensando en esta delegación de españoles locos que piden como topping la pizza. Muy bien, perfecto. Una pregunta sencilla, y la pregunta sencilla es, ¿en qué año estamos? Decimos, ¿estamos todos de acuerdo que estamos en el año 2012? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. No. El año 2000 fue el año 1421 en el calendario islámico, señores. El año 2000 fue el año 2543 en el calendario budista. Fue el año 5760 en el calendario judío. Y fue el año del conejo en el calendario chino. Por lo tanto, incluso la dimensión del tiempo es una dimensión cultural. Imagínense. Bien, ¿cómo surge la gestión de la diversidad en Europa? La gestión de la diversidad cultural en Europa surge como una evolución de las políticas de no discriminación dentro de la propia cultura de cada uno de los países. Surge como resultado de la interacción entre las autoridades públicas, las empresas y las organizaciones no gubernamentales. Y surge como parte de la RSC, la responsabilidad social corporativa, y de la imagen de la empresa. Según el informe de la Comisión Europea sobre gestión de la diversidad en el trabajo de 2010, la gestión de la diversidad implica el reconocimiento y la apreciación de la diferencia. Fíjense, reconocimiento y apreciación de la diferencia. Los países del norte de Europa llevan muchísimo tiempo recibiendo a personas de fuera, con lo cual tienen una tradición, tienen un conocimiento, tienen una forma de hacer las cosas que no la tenemos en los países del sur de Europa, que comenzamos a recibir personas de fuera más o menos en el año 2000, con el segundo boom, después de que salimos de la crisis de las .com, fue cuando empezamos a recibir personas de fuera.
¿Cuáles son las principales ventajas sobre las estrategias de gestión de la diversidad en las empresas? Bueno, la primera de ellas, la primera ventaja de gestionar diversidad es que amplía el mercado laboral potencial. Y podrán pensar ustedes, con la crisis que tenemos, ¿realmente importa que amplíe nuestra capacidad para contratar? Bueno, la primera realidad es que no es una crisis mundial. No es una crisis mundial. No hace falta más que viajar un poquito para darse cuenta de que no estamos en una crisis mundial. Hay países que lo están haciendo excepcionalmente bien. Todos los países del norte de Europa, comenzando por Noruega, buena parte de los países de Latinoamérica, buena parte de los países asiáticos. ¿Quiénes lo estamos haciendo mal? Los países del sur de Europa, quizás Estados Unidos, quizás. Pero hay muchos países donde se está contratando mucho. De hecho, Noruega ahora mismo ha contratado a 1.500 conductores de autobuses españoles. No encontraba en Noruega personal para conducir autobuses. Vino a España y además lo hizo con un programa perfectamente diseñado para integrar a estas personas en su ámbito. Con lo cual, la gestión de la diversidad nos proporciona ampliación del mercado laboral, mejora de la relación con la comunidad local y mejora de la imagen de la empresa. Eso es un punto fundamental sobre el que luego volveremos. Y por último, mejora las capacidades de innovación de la empresa. Y estén seguros que existe una correlación directa y positiva entre la gestión de la diversidad y la capacidad de innovación. ¿Cuáles son los principales obstáculos que nos estamos encontrando para gestionar la diversidad? Bueno, el primero de ellos es la falta de información. No tenemos información suficiente para saber gestionar esa diversidad. El segundo, la falta de una política de comunicación integral. No sabemos, además no sabemos que no sabemos y encima no sabemos comunicarlo bien. Dificultad para medir los resultados. Ahora mismo en Europa estamos desarrollando elementos y herramientas para medir los resultados de la gestión de la diversidad, directamente en el impacto de la cuenta de resultados. Estamos desarrollando las primeras herramientas. Y por último, la principal dificultad todavía, aunque parezca mentira, son las actitudes y comportamientos discriminatorios en el lugar de trabajo, que todavía se siguen dando. Como dice Vladimir Špidla es el ministro, digámoslo así, de Trabajo de la Unión Europea. Las compañías están haciendo un progreso pequeño, pero continuado, en la gestión de la diversidad. No lo están haciendo por razones éticas o legales exclusivamente, lo están haciendo por el claro beneficio que trae para el negocio. Bien, yo quería compartir con ustedes dos experiencias muy diferentes de dos empresas, una francesa y una sueca, en la que se gestionó bien la diversidad y en la que se gestionó mal la diversidad. Bueno, Vivendi, el grupo de Vivendi, la mayoría de ustedes conocen el grupo Vivendi, porque gestionó los recursos acuíferos de Puerto Rico desde el 95 hasta el 2001. ¿Es así? Bien, los trabajadores de Vivendi no interactuaron, los trabajadores franceses expatriados de Vivendi no interactuaron, no se relacionaron con los trabajadores puertorriqueños. Se mantenían apartados en sus centros. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que no sabían dónde estaban los recursos acuíferos, no sabían dónde estaban las válvulas, no sabían dónde comprar los elementos para reparar, pero sí que siempre encontraban la forma de facturar al consumidor puertorriqueño, incluso por agua que no había consumido. Con lo cual, ¿qué ocurrió en el año 2001? Que los barrieron. Eso es un ejemplo en cómo la gestión de la diversidad, la mala gestión de la diversidad y ocuparte única y exclusivamente de la cuenta de resultados va a hacer que tu negocio fracase. Por contra, todo el mundo conoce IKEA, empresa sueca de muebles, digámoslo así, económicos. IKEA Ibérica, que en España generalmente los directores generales de las grandes multinacionales son de España y Portugal, por eso le llaman IKEA Ibérica en este caso. IKEA Ibérica gestiona, el director general de IKEA Ibérica gestiona en este momento más de 3.000 trabajadores en España de 25 países diferentes. Y según sus palabras, si cuentas con esa pluralidad, se trabaja mejor que si todos los empleados son de la misma corriente de pensamiento. ¿Qué es lo que le ha proporcionado al director general de IKEA el tener a personas de diferentes nacionalidades? Bueno, le ha ayudado a comprender que la familia media española en este momento tiene un hijo y se gasta de media en la habitación para el niño 3.000 euros.
mientras que la familia media de Latinoamérica que vienen a España o de países árabes que vienen a España tienen de media 3 hijos y se gastan máximo 900 euros por habitación del niño. Con lo cual las políticas estratégicas se diseñan desde Suecia, sin embargo, desde España y Portugal se adaptan a las circunstancias de cada país. Y eso es lo fundamental y ha tenido un impacto directo en la cuenta de resultados de IKEA. Bien, ¿cuáles han sido los resultados específicos de la gestión de la diversidad cultural en IKEA? Primero, atracción, reclutamiento y mantenimiento del personal con un amplio abanico de talentos. Disminución de los índices de rotación y absentismo. Fortalecimiento de la creatividad y la innovación. Recordemos que hemos dicho que hay una correlación positiva directa entre gestión de la diversidad y creatividad e innovación. Se refuerza la imagen de la empresa, su prestigio, su reputación. Yo trabajo en IKEA. Y la gente lo dice con orgullo en España. Yo trabajo en IKEA. Frente a yo trabajo en Bosch o yo trabajo en... mayor capacidad de desarrollo de negocio, acceso a nuevos nichos de mercado, mejora el clima laboral, aspecto fundamental. La empresa adquiere nuevas capacidades en la gestión del capital humano y la cuenta de resultados es en sí un resultado de esas políticas de gestión de la diversidad. No un objetivo, sino un resultado. Se gestionan personas, se gestionan sentimientos, no se gestionan recursos. Nos tenemos que olvidar de ese tema de gestión de recursos humanos. Gestión de recursos humanos, nos tenemos que olvidar. Y es que la mayoría de los problemas de comunicación intercultural existen por subestimar esas diferencias culturales. Así que vamos a analizar estas diferencias culturales. Son 7 las dimensiones que vamos a analizar. Si en un país una empresa se ve como un sistema o como un grupo colectivo, si se prioriza el individuo frente al grupo, la implicación personal versus la implicación profesional, el igualitarismo, la orientación a largo plazo, el tiempo, la percepción del tiempo y la confianza. ¿De acuerdo? Y lo haremos a través de 7 dilemas. Bien, hasta aquí la parte de la presentación un poquito más ardua. A partir de ahora necesitaré su ayuda. ¿De acuerdo? A veces solo vemos lo que queremos ver. A veces solo vemos lo que queremos ver. ¿Ven aquí 2 ancianos que se miran tiernamente a los ojos? ¿Sí? ¿Los ve todo el mundo? ¿Y alguien más ve algo más? Aquí, ¿una copa? ¿Una copa? ¿Un mexicano tocando una guitarra? Aquí viene el sombrero mexicano y su guitarra. Una mujer escuchando y otra mujer en el quicio de la puerta. Es muy interesante, cuando he hecho esta presentación en Jordania o en Asia, les resultaba imposible ver al mexicano. Esto tengo que investigarlo, No he tenido tiempo todavía, pero a veces vemos solo lo que queremos ver. ¿Es la mano derecha la que está dibujando a la izquierda? ¿Es la mano izquierda la que está dibujando a la derecha? A veces vemos solo lo que queremos ver. ¿Quién está viendo aquí? ¿A Albert Einstein? ¿A quién están viendo allí? ¿A quién ven allí? A Marilyn. Aquí ven a Albert Einstein y allí ven a Marilyn. Imagínense, si mirando al mismo dibujo, los que estamos en esta sala vemos 2 cosas diferentes, o vemos 2 cosas diferentes variando la percepción, imagínense cómo afecta la percepción intercultural. ¿Cómo afecta la percepción intercultural? Bien, les voy a dar un marco. Les voy a dar un marco de referencia para analizar una cultura, ¿de acuerdo? Y es la pirámide de la cultura. Si ustedes van a ir a un todo incluido, a la Riviera Maya durante una semanita o a la República, no se preocupen. Con la primera parte de la pirámide es suficiente. Es el análisis de la cultura evidente. Bueno, ¿cuáles son las características evidentes? ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas? ¿Cuál es el idioma que hablan, el arte, la apariencia? Para estar en un todo incluido, suficiente, ¿de acuerdo? Pero si van a ir a estudiar fuera, si van a ir a trabajar fuera, si van a ser unos expatriados, si van a recibir a personas de fuera, más vale que vayamos un poquito más profundo y analicemos el contexto. ¿Cuál es la opinión política? ¿Cuál es la opinión legal? Les aconsejo que antes de viajar a un país, 2 semanas antes, se lean los periódicos de ese país en Internet. Es un ejercicio fantástico que les proporcionará la capacidad de hablar, de dialogar con sus interlocutores cuando estén allá. ¿Cuál es la autoridad del Estado de la empresa? ¿Es un país
socio-político-económico, es un país económico-político-social, ¿qué es lo que prima? Por ejemplo, España es un país socio-político-económico. ¿Por qué? Porque es más importante ser marqués que ser rico. El marqués entra a todos los lados, el rico puede ser un nuevo rico, sin más. Es un país social, político, no hablamos más que de fútbol y de política, o de política y de fútbol, y económico, porque, bueno, ese es un nuevo rico, a saber cómo. ¿De acuerdo? Es un país socio-político-económico. ¿Cómo es Estados Unidos Mainland? ¿Cómo es? Estados Unidos Mainland, ¿cómo es? Económico, político, social, efectivamente. Económico, político, social. ¿Cómo es Puerto Rico? Político, social, económico. Perfecto, estamos de acuerdo. Es muy importante que hagan este ejercicio. Efectivamente, es muy importante que hagan este ejercicio cada vez que vayan a visitar un país. Siguiendo, tenemos que profundizar todavía más. Después de la superficie, el contexto, el entorno, ¿cuál es el papel de la mujer, de la familia, de las personas mayores en esa sociedad? Díganme cómo tratan a las personas mayores en su país y les diré qué tipo de sociedad son. Percepción de la jerarquía, subordinación de los grupos, es decir, el entorno. Y tenemos que ir un paso más a las creencias, los valores, la religión, la ideología, la tradición, las dimensiones del tiempo, las dimensiones del espacio. Yo les doy esta pirámide para que vayan a donde vayan, puedan hacer ese análisis, ¿de acuerdo? ¿A ustedes les explicaron que el proceso de comunicación se compone de un emisor, un canal, un mensaje y un receptor? ¿Les explicaron eso a ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues nos explicaron lo mismo. Y nos engañaron. O por lo menos no nos dijeron toda la verdad. Porque el proceso de comunicación es un emisor, el estado emocional del emisor, un canal que ha adquirido muchísima importancia al canal, más importancia al canal que el mensaje. El canal puede ser Facebook, que es muy importante ya el hecho de estar en Facebook, y el mensaje me gusta, cuando clicamos me gusta, I like it, ¿verdad?, en Facebook. Ese es nuestro mensaje, I like it, simplemente digo que estoy aquí. Y un receptor y el estado mental del receptor. Es un auténtico milagro que logremos comunicarnos. Es un auténtico milagro. Fíjense, yo recuerdo una anécdota, el director de marketing manda un correo rápido: Virginia, dime el presupuesto que tengo para el próximo proyecto. Virginia, directora financiera, que está con 2 auditores en el despacho, una persona en la puerta y otra al teléfono. Te lo mando cuando pueda. Luis, lee, te lo mando para cuando pueda. ¿Cómo que te lo mando cuando pueda? Lo necesito inmediatamente, Virginia. Luis, te he dicho que cuando pueda, punto. Y de repente se van a tomar café, se encuentra Luis con Virginia, le dice Luis a Virginia, buenos días, y le dice Virginia, buenos días para ti, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Con lo cual es un auténtico milagro que nos comuniquemos bien. Imagínense añadir a este proceso de comunicación la dimensión intercultural, barreras culturales. Es un auténtico milagro. Fíjense, cuando 2 personas están comunicándose, realmente son 6 personas las que nos comunicamos. Estás tú, estoy yo, estás quien yo creo que tú eres, quien tú crees quien yo soy, quien yo creo que tú eres, quien tú crees que yo soy. 6 personas comunicándonos, a ver cómo nos entendemos. ¿De acuerdo? Muchos de los problemas interculturales, muchos de los problemas de gestión son problemas de comunicación y de comunicación intercultural. Bien, voy a compartir con ustedes el modelo del doctor Milton, que resume en 6 fases las etapas que todos nosotros pasamos cuando vamos a otro país. No importa si es para una semana, para un mes o para quedarnos de por vida. Son 6 etapas y las pasamos todas. La primera de ellas, me voy a ir a España. Fenomenal, fantástico. Negación, misma cultura, mismo idioma, hablamos. Fantástico, no voy a tener ningún problema en España. Perfecto. Segunda etapa, la etapa defensiva. Estos españoles están locos. Comen a las 2, cenan a las 10, al almuerzo le llaman la cena le llaman la comida.
¿Cómo lo hacen? ¿Para qué vine? Este es el punto en el que uno dice, ¿para qué vine? Me quiero volver a mi casa. Y es muy importante que todas aquellas personas que vayan a viajar sepan que van a pasar por esa fase antes o después. Luego viene la fase de minimización. Bueno, vamos a dejarles tranquilos. La fase de adaptación. Vale, entiendo por qué comen a las 2 y entiendo o puedo entender por qué cenan tan tarde. Lo puedo entender. Viene la fase de adaptación en la que comenzamos a comer nosotros a las 2 y a cenar a las 10, porque si no, nuestra vida social desaparece, no podríamos estar con los amigos que tenemos allí. Con lo cual nos adaptamos. Y por último viene la fase de integración, viene nuestra familia a visitarnos, están en el apartamento, están a las 12 esperando la comida, a las 12:30, a la 1, 1:30, dice, aquí se come a las 2. Y esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante que sepamos que se pasa por estas 6 fases. Bien, hemos dicho que para obtener conocimiento muchas veces debemos de generalizar. Y cuando generalizamos podemos cometer muchos errores, pero es una de las formas que el ser humano tiene de obtener conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, Saguib y Schwartz identificaron 7 áreas en el mundo, cada una de ellas con un valor o con una creencia muy enraizada. En la mal llamada Europa del Este, el mayor valor es la armonía con el medio ambiente, la armonía con los demás. En Europa del Oeste, la autonomía intelectual, la igualdad. En el área de habla inglesa, el dominio, el mastery, ¿de acuerdo? En Latinoamérica, la autonomía afectiva, el deseo, la necesidad de ser feliz. En el sur de Asia, la jerarquía. En Oriente Medio y en África, el grupo, el colectivo, la familia. En el área influenciada por el confucianismo, la persistencia y la jerarquía, ¿de acuerdo? Esto es una generalización que nos puede ayudar. Saguib y Schwartz hicieron ese mapa en el que los países del oeste de Europa están por aquí, los países de habla inglesa y del norte de Europa están por aquí, los países de Latinoamérica están por aquí, los países asiáticos están por aquí, los países árabes y africanos están por aquí. Entonces, cuando lo ponemos en un mapa, empezamos a entender por qué unas culturas tienen tanta dificultad hablando con las otras y por qué, sin embargo, otras culturas les resulta más sencillo acoplarse a otras. ¿De acuerdo? Bien, no lo ven, pero yo se lo voy a decir. Si ustedes ponen en Google el mapa de los prejuicios en el mundo, esto será lo que obtendrán. Y esto es lo que no debemos hacer. Esta es la tentación que debemos de evitar. Esto es lo que algunas personas piensan, o muchas personas piensan, de un determinado país, porque lo han oído o porque lo han vivido superficialmente. Si quieren, comenzamos con España. En España, en general, se piensa que tenemos reacciones muy viscerales, que tenemos cierta vena artística y una gran capacidad para disfrutar de la vida. Quizás con esto puedo estar de acuerdo. Con Estados Unidos, un país poderoso y que quizás abusa de su poder en algunas ocasiones, que les disgusta mucho caminar, que tienen cierta dosis de genialidad y hospitalidad, que son muy guardianes de sus derechos, ¿de acuerdo? De Inglaterra, y además hay que decir Inglaterra ahora, porque con todos los acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo en Escocia, a esto hay que estar al tanto. Bueno, en Inglaterra, fair play, que son personas que hacen un juego justo, aristocráticos, muy mala cocina, raramente se quejan, ¿de acuerdo? Pero cuidado con los prejuicios. Estos son prejuicios. Y no podemos quedarnos en ello. No podemos quedarnos en los prejuicios. Porque si nos quedamos en prejuicios, nos basamos en percepciones. Y en California, entonces, eres lo que conduces. En Nueva York eres lo que comes. En Buenos Aires eres cómo comes. En París eres lo que vistes. Y en España eres a quien conoces. Sin embargo, para el mundo eres lo que dices y, sobre todo, cómo lo dices. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos a comenzar con nuestras 7 dimensiones. La primera de ellas, valorar si una empresa en un país se visualiza, se conceptualiza como un sistema o como un grupo social. Imagínense que estamos en Noruega, están en Noruega en su primera semana de trabajo en Noruega, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas creen que les van a invitar a tomar un café en su primera semana de trabajo en Noruega? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Cuántas personas creen que les van a invitar a tomar un café? ¿Sí?
¿Sí? ¿Un compañero de trabajo? ¿Cuántas personas creen que les van a invitar en España a tomar un café la primera semana de trabajo? ¿De acuerdo? Bien. En la mayor parte de los países del norte de Europa y en buena parte de los países anglosajones y en Israel se visualiza a la empresa como un sistema, no como un grupo social. Mientras que en América Latina, mientras que en los países del sur de Europa y en buena parte de los países árabes y asiáticos se visualiza a la empresa como un grupo social en lugar de como un sistema. Es normal incluso que del trabajo salgan parejas porque se hace vida después del trabajo. Hoy hemos terminado de trabajar, nos vamos a tomar una cañita. Venga, estupendo, nos vamos a tomar una cañita. Es lo más normal. ¿De acuerdo? Hay que aclararle lo de que sin cañita. Ah, vale, una cervecita fría, una cervecita fresca. Disculpen. Ah, vale, pues una cervecita fresca, una cervecita con limón. Un café, vamos a decir. Con lo cual, no debemos de pensar que en un país, porque no nos inviten, es que no nos estamos integrando. Hay que analizar la cultura de cada uno de los países, ¿de acuerdo? Primera dimensión, sistema versus grupo social. Segunda dimensión, imaginen que ustedes están trabajando en México y trabajan en Volkswagen, en la fábrica de coches que hacen los escarabajos, que ya no los hacen más, pero imagínense que todos ustedes trabajan en la parte de arriba, personal administrativo, ¿de acuerdo? Sin embargo, sus compañeros que están en la cadena de producción no hacen más que tener cortes continuos porque la herramienta no está bien dispuesta, andan siempre con problemas porque la maquinaria en la que trabajan es muy pesada y no está bien. Y entonces van a hacer una huelga, sus compañeros, trabajadores. ¿Cuántos de ustedes irían a la huelga para apoyarles sabiendo que pueden perder su puesto? ¿Cuántos de ustedes irían a la huelga para acompañarlos? Sí, más o menos lo que suele ocurrir. ¿Cuántas manos creen que se levantarían en Noruega? En Israel, en Estados Unidos, mainland. ¿Qué creen que ocurriría en México? ¿Cuántos irían a la huelga en México? ¿Y en España? Todos. De hecho, en España tenemos una palabra específica para determinar a las personas que no nos acompañarían en una huelga, que es esquirol. Eres un esquirol. Cuando un idioma tiene una palabra concreta para designar, fíjense, y además si ustedes no van a la huelga con sus compañeros de México, imagínense ustedes entrando a trabajar al siguiente día a la empresa. ¿Qué clima laboral va a tener usted? ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer un paréntesis. Primero, es muy importante saber qué se espera de nosotros en una cultura diferente. Pero el hecho de que sepamos qué es lo que se espera no significa que nosotros lo tengamos que hacer. Primero viene la personalidad, primero la persona con nuestras creencias y luego la cultura. El hecho de que vayamos a un país y la lapidación pública esté aceptada no significa que vayamos a llegar allí y vayamos a empezar a tirar piedras, ¿de acuerdo? Primero la persona, primero la personalidad y después la cultura. Bien. Esta dimensión, las normas frente a las relaciones personales. Imagínense que van de copilotos en un coche y está conduciendo su mejor amigo o su mejor amiga, su amigo íntimo, su amiga íntima. Está conduciendo. Y por desgracia esa persona que tenía que ir conduciendo a 50 km por hora iba conduciendo a 80 km por hora y atropella a una persona. Y usted tiene que ir a juicio a declarar si su amigo iba a 80 o iba a 50. ¿De acuerdo? Y de lo que usted responda dependerá la atención médica que reciba la persona accidentada. Su mejor amigo o su mejor amiga. ¿Cuántas personas dirían, no, iba a 50 mi amigo? ¿Cuántas personas dirían iba a 50? No nos atrevemos, ¿verdad? ¿Qué creen que ocurriría en Italia? Nadie va a 50 en Italia, cierto. Buena apreciación. ¿Qué creen que ocurriría en Italia? La mayoría de las personas estaría con su amigo. ¿Qué creen que ocurriría en Noruega? Lo hemos tomado con los noruegos hoy. ¿Qué creen que ocurriría en Noruega? Cumplimiento con las normas. Lo siento, eres mi mejor amigo, eres mi mejor amiga, pero fíjense, esta pregunta la hice en Jordania. Es muy interesante, la primera vez que hice en un país islámico esta presentación, me respondían siempre con cuotas del Corán.
a todos los dilemas, me responde, bueno, en el Corán se dice que ta. Y entonces yo ayudaría a mi amigo, me chocó mucho, yo ayudaría a mi amigo, entonces diría la verdad para que así mi amigo aprendiese lo que no tiene que hacer. Fue muy interesante. Sí, yo diría la verdad, le ayudaría así a mi amigo. Fíjense, en algunos países dirán, no se puede confiar en él, no ayuda a su mejor amigo. Y en otros países dirán, no se puede confiar en él, siempre ayuda a su amigo. Fíjense qué diferencia en una cultura o en otra. Con lo cual debemos de hacer ese análisis de culturas. Bien, personal versus profesional. ¿Son más importantes las relaciones personales o las relaciones profesionales? Habíamos dicho quién se quedaba dormida. Usted se quedaba dormida y usted la veía y si no me lo decía, era despedida. ¿Me lo dice o no me lo dice? ¿Me lo dice o no me lo dice? No me lo dice. No me lo dice. ¿Cuántas personas? Suerte. ¿Cuántas personas no lo dirían? La mayoría no lo dirían. ¿Qué haríamos? Yo les digo qué haríamos en España. En España haríamos, despierta, me debes una. ¿Sí? ¿Haríamos lo mismo más o menos aquí? ¿Sí? ¿Qué ocurriría en los países? Esto es lo que ocurría en los países del sur de Europa, en los países de América Latina, en los países árabes. Lo contrario ocurriría en los países del norte de Europa, en los países anglosajones. ¿De acuerdo? Pero recordemos, primero la persona, segundo la cultura. Tolerancia a la incertidumbre. Vamos a suponer que ustedes tienen un buen trabajito, un buen trabajo. No es el trabajo de su vida, no es el trabajo de sus sueños, tienen un buen trabajo. Por lo menos no es que esté pagado de maravilla, pero bueno, es un trabajito. Y sin embargo, ahí en su mente tienen la idea de un negocio que ven que tiene muy buenas posibilidades de salir adelante. Tienen que dejar su trabajo, no pueden empezar el nuevo negocio, tienen que dejar una cosa. ¿Cuántas personas dejarían su trabajo para perseguir este sueño, su nueva empresa aquí? ¿Cuántas personas? Sí, efectivamente, muchas personas. ¿Cuántas personas creen que lo dejarían en España? En España, en la mayoría de los países en España todo el mundo quiere ser funcionario. Aunque cobres muy poquito y aunque cobres muy poquito dices, bueno, trabajo de por vida. Hay unos países en los que tienen una tolerancia a la incertidumbre mucho mayor, como son los países anglosajones, Estados Unidos mainland, los países del norte de Europa, y países que la tolerancia a la incertidumbre es mucho menor. Y efectivamente son los países del sur de Europa, es Latinoamérica, son los países asiáticos. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante saber cuando se está negociando. No es lo mismo negociar y dejar esos flecos de la negociación abiertos en Noruega que hacerlo en Italia, porque en Italia nos van a decir, vale, de acuerdo, mañana con un café lo solucionamos. En Noruega nos van a decir, oiga, ¿de qué está usted hablando? Siéntese y terminémoslo. ¿De acuerdo? Es así. Y ese es el éxito o el fracaso en una negociación. Las dimensiones del tiempo, qué interesante. ¿A qué hora era la conferencia? Las dimensiones del tiempo. Es lo mismo llegar tarde, es lo mismo llegar pronto en un sitio que en otro. Hay países en los que el pasado tiene tanto peso como el presente y como el futuro, ¿de acuerdo? Hay países donde el pasado tiene muy poquito peso, el presente tiene algo más de peso y el futuro tiene mucho peso. Y hay otros países donde el pasado tiene bastante peso, la mayor parte del peso de la atención recae en el presente y el futuro tiene cierto peso, pero ¿dónde está España? En este mapa. ¿Aquí? ¿En el de arriba? ¿En el de abajo? ¿Cuántas personas piensan en el de abajo? ¿En el de abajo? ¿En el de abajo? ¿Y en el de arriba cuántas piensan? Ahí, Belinda. Tú conoces bien España. En España el pasado tiene su importancia, pero vivimos en el presente. Carpe diem. Carpe diem. Yo tengo un amigo que me dice, oye, Alberto, vamos a tomar unas cervecitas. Es jueves y me dice, vamos a tomar unas cervecitas. Digo, pero mañana tenemos que trabajar, cuidado. Me dice, mañana. ¿Y eso cuándo es? Digo, cuidado, mañana será. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay países que se centran más en el pasado, otros en el presente, otros en el futuro. España recae aquí.
los países, Estados Unidos, Australia, los países anglosajones, los países del norte de Europa, se centran más aquí, en el futuro. ¿Cuáles son los países que invierten más en investigación y desarrollo? ¿No son estos? ¿No son estos? ¿Cuáles son los países? Ahora, aquí tenemos la suerte en España, quizás, de que según las investigaciones, la única forma de ser feliz es vivir en el presente. Porque si vives en el pasado no alcanzas la felicidad y si vives en el futuro tampoco la alcanzas, con lo cual algo de bueno tenemos, ¿de acuerdo? Pero efectivamente se dan cuenta que hay países en los que la percepción del tiempo es muy diferente y debemos de saber esto. Último dilema, ¿de acuerdo? Último dilema y 6 transparencias más. Ustedes son los directores, las directoras de marketing de una empresa y cada principio de mes en un sobre entregan 300 euros a cada comercial de la empresa. Y esos 300 euros son para que el comercial, bueno, pues pueda invitar a alguien a comer, a un cliente, pueda tener un detalle, pueda hacer frente a los gastos de gasolina y demás. Entonces ese comercial al final de cada mes lo que hace es entregarle a usted el sobre con recibos y el resto de dinero hasta 300 euros. ¿De acuerdo? Y al final del mes, oye, usted me entrega 200 euros en recibos y 100 euros en dinero, porque he gastado 200 euros este mes. Y entonces uno de los comerciales viene y le dice, mira Virginia, perdona, ¿sabes qué me pasa? Que este mes he tenido el colegio de los niños, el comedor, me ha venido el seguro del coche, me ha venido todo. Me ha venido todo a la vez. Y he cogido 200 euros del sobre para pagarlo porque me ayudaba mucho. Ahora yo te doy palabra que mañana día 29, que es el día de cobro, te lo reintegro inmediatamente. ¿De acuerdo? Te lo reintegro inmediatamente. Virginia se la puede jugar o no, porque tendrá que, a pesar de que es la directora financiera, tiene que reportar al director general. ¿Cuántas personas le dirían, Alfredo, adelante, quédate con esos 200? Y ya me los darás mañana. ¿Cuántas personas? ¿Sí? 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 Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué creen que ocurre en Noruega? ¿Se lo dan o no se lo dan? Ah, les pillé. Sí se lo dan. Sí se lo dan. Este dilema funciona al contrario de los otros. Es el dilema de la confianza. ¿Por qué? Porque en los países del sur de Europa, en algunos países latinos, pensamos a decir, este Alfredo, sí, los niños, sí. Este se lo ha gastado todo en cerveza. Y ahora me viene a contar el cuento de que esto, lo otro, tal, tal. Sin embargo, en los países del norte de Europa, en los países anglosajones, se tiende a pensar, si me lo está pidiendo, es que yo no voy a cuestionarlo, de acuerdo, voy a correr ese pequeño riesgo. Con lo cual, este dilema funciona justo al contrario que los otros que hemos hablado. En los países del norte de Europa, en los países anglosajones, generalmente se tendería a hacer. En los países del sur de Europa, en los países latinos, no se tendería a hacer, ¿de acuerdo? Bien, la competencia de gestión intercultural tiene 3 dimensiones. 3 dimensiones. La primera es diagnosticar. Sin un buen diagnóstico, con nuestra pirámide no podemos hacer nada. La segunda es la capacidad de relacionarse. Y la tercera, la capacidad de afrontar, resolver. Déjenme decirles que hay 3 competencias que les llevarán a cualquier lugar en su vida profesional. 3 competencias. Olvídense del marketing, olvídense de las finanzas, de las relaciones de recursos humanos. 3 competencias que les llevarán a cualquier lugar. La capacidad de negociación. En esta vida se consigue lo que se negocia, no lo que... Perdón, se consigue lo que se negocia, no lo que se merece. Esta es una, la capacidad de negociación. La segunda es la capacidad de comunicación. Y la tercera es la capacidad de relación. Esas 3 competencias les llevarán a cualquier sitio, unida a la competencia de gestión de la diversidad cultural. Con esas 4 competencias les aseguro que irán a cualquier sitio, a cualquier sitio. Quería compartir con ustedes esto. Y perdónenme porque es la primera vez que lo muestro, ¿de acuerdo? Es la primera vez que lo muestro, hice esta pequeña investigación que quería regalarles en el día de hoy. Y lo que hice fue, en 4 dimensiones de Hostedy, dimensión individualismo, distancia del poder, tolerancia a la incertidumbre, y si se ve la empresa como un sistema o con un grupo, lo hice con Estados Unidos Mainland, que está en rojo, con Puerto Rico, en azul, y con España, ¿de acuerdo? Y esta parte de la investigación que hice, bueno, no aporta nada que no esperase. No aporta nada que no esperase. Y es que en la dimensión de individualismo
tanto en la distancia del poder como en la de tolerancia e incertidumbre como sistema versus grupo social, Puerto Rico siempre queda en las 4 dimensiones entre España y Estados Unidos mainland, ¿de acuerdo? Nada que no esperase. En algunos sitios más cerca, está más cerca Puerto Rico de España en la dimensión individualismo que en lo que puede estar en la dimensión de tolerancia a la incertidumbre. Pero en todos los casos, Puerto Rico queda entre España y Estados Unidos en todas las dimensiones. Bien. Sin embargo, quise recoger datos de cómo había evolucionado Estados Unidos, España y Puerto Rico en estas 4 dimensiones en los últimos 20 años. Y tenemos el año 1991 en azul, el año 2011 en naranja, en las 4 dimensiones para Estados Unidos, Puerto Rico y España, de nuevo, ¿de acuerdo? Y fíjense, hay en todas las dimensiones, hay un claro y continuado acercamiento por parte de Puerto Rico a los valores, a los índices anglosajones y un claro alejamiento de los valores latinos de origen romano. Un claro alejamiento de los orígenes latinos de romano y un claro acercamiento a los índices estadounidenses. Y lo dejo ahí para que tengo alguna impresión de por qué puede ser. Pero por supuesto estaré encantado de después de la conferencia recibir su feedback al respecto. ¿De acuerdo? Simplemente quería compartirlo con ustedes porque me impactó mucho cuando hice esto. Bien. De acuerdo, usted nos ha hablado de todo esto, tenemos la pirámide, tenemos las dimensiones, ¿y ahora qué? Lo importante es que sepamos que tenemos recursos a nuestro alcance. Yo cuando comencé a viajar hace 20 años me compré un librito que era como negociar en 50 países. Tenía 200 páginas el libro y entonces me iba a Argentina y me leía las 4 páginas de Argentina y entonces cometía todos los errores del mundo y me volvía a España pensando ¿por qué no he firmado nada? Y luego me iba a Panamá, leía las 4 páginas de Panamá y me iba a España diciendo ¿por qué no he firmado nada? Sin embargo, eso no es así ahora. Esto no es así ahora. Ahora hay cantidad de recursos. El primero de ellos que quiero compartir es el Aperian Global. El Aperian Global es un recurso sencillito para la cultura evidente y la primera parte de la pirámide. Sencillito para la primera parte de la pirámide. El Resources of Cross-Cultural Adaptability Inventory, este es un recurso de pago, pero un recurso que si vamos a ir a trabajar a un país merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Y por último, el ECA International, que también es un recurso de pago, que nos va a decir cuáles son las competencias que necesitamos en cada uno de los países que vayamos a visitar. ¿De acuerdo? El ECA International. Bien. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones del día de hoy? La primera, la gestión de la diversidad cultural parte de la gestión de la diversidad de individuos de una misma comunidad. Esto es lo que hemos hablado en la primera parte. Y tiene como objetivo, primero, la integración social y, segundo, la eficiencia económica. Por eso se está prestando tanta atención a ello últimamente. Como presentes futuros directivos, debemos conocer las herramientas disponibles para gestionarlo. Recordemos, primero la persona, primero la personalidad y segundo la cultura. El hecho de que sepamos qué es lo que esperan de nosotros en un determinado país no significa que lo vayamos a hacer. Yo recuerdo cada vez que iba a China y después de una cena tomaban y brindábamos, yo sabía que me iba a morir como como continuase con su ritmo. Entonces no podía seguir, con lo cual primero la persona y segundo la cultura, por el bien del hígado. Para comunicar bien, primero debemos de conocernos y comprendernos. ¿Y saben cuál es la última frontera del management? En las escuelas de negocios, en las universidades, cuando nos hablan del management, de la gestión, ¿de qué nos están hablando? De la gestión de equipos, de la gestión de grupos de trabajo, de la gestión de ventas, de la gestión, oiga, ¿y de la gestión de uno mismo qué? La última frontera del management es la gestión de uno mismo. Huyan de los jefes que no sepan autogestionarse en su vida profesional y en su vida personal. Si uno no sabe autogestionarse, ¿cómo va a gestionar a los demás? 4 maneras de desarrollar la conciencia cultural. La primera manera de desarrollar la conciencia cultural es el camino técnico, con seminarios, conferencias, como la que tenemos hoy.
Simulación con programas de más largo recorrido, con los juegos de rol y demás. La autoconciencia cultural. Cuanto más sé yo sobre mi propia cultura, menos voy a juzgar a otras culturas. Si ya sé que en España servimos la carne y el pescado con la cabeza en la mesa, el pescado se sirve con la cabeza, la carne se sirve con la cabeza. Yo sé que en Estados Unidos mainland esto es impensable. ¿Cómo voy a ir yo a Perú y voy a pensar en nada porque me inviten a un anticucho en la calle, que es un corazón de vaca puesto a la brasa en la calle? Yo no les puedo juzgar porque yo en mi cultura hago cosas muy extrañas también, o que pueden resultar muy extrañas para los demás, ¿de acuerdo? Y la autoconciencia personal. Cuanto más sepamos de nosotros mismos, menos vamos a tener deseo de juzgar a otras personas. El autoconocimiento es la clave, es la clave. Porque el objetivo no es que todos veamos a Albert. El objetivo no es que todos veamos a Marilyn. Nuestro objetivo consiste en saber que uno ve a Albert y otro a Marilyn y comprender que ambos tienen razón. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas. Hay micrófonos dispuestos a los lados para propósitos de que los colegas que no están en la sala, que se están conectando a través de web, en radio o en vídeo, tengan la oportunidad de escucharlos y verlos. Les voy a pedir que se acerquen a los micrófonos para hacer sus preguntas. ¿Quieren que comentemos un poquito los resultados de Puerto Rico? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Es decir, en los últimos 20 años que haya variado tanto, que los índices se hayan alejado tanto de los índices de raíces latinas, y por ello me refiero a raíces romanas, y se hayan acercado tanto a los índices de Estados Unidos mainland, ¿a qué puede deberse? ¿Perdón? El colonialismo que vive la isla. Ajá. ¿En qué se percibe? Pues nosotros ahora mismo hasta nuestra cultura ha sido desplazada. Aquí hasta las mismas tiendas y empresas vienen de Estados Unidos y han sustituido hasta nuestra economía local. Ajá. Nosotros no tenemos economía, todo es de Estados Unidos, Ajá. básicamente. Cuando asistimos a... Nosotros no Sí. vemos casi canales bien pocos de Puerto Rico, vemos canales de Estados Unidos. Ajá. Te podemos hablar de las Kardashians, Ajá. de MTV, de Food Network. Ajá. Vemos La Comay, que es un canal de chisme, porque nos gustan los chismes. Pero de cosas culturales que estén pasando aquí en Puerto Rico. Poco. Perfecto. Gracias por la aportación. Ahora voy a incidir un poquito en ello. ¿Quién más nos Esa es quiere...? mi percepción. No, Cuando perfecto. es La comparto plenamente y ahora les digo. Adelante, por favor. Por lo menos mi percepción es que primero comenzó el gobierno, ahora es nosotros como sociedad como tal queremos copiar todo el sistema de Estados Unidos. Sí. Desde educación, negocios, Ajá. gobierno, queremos copiar todo el sistema porque lo vemos como algo mejor que el que actualmente tenemos. Ajá. Porque lo vemos como algo mejor de lo que tenemos. Muy interesante la reflexión. ¿Quién más quiere aportar, por favor? ¿Sí? En Europa decimos, cuando hablan del proceso de globalización, nos reímos un poquito y decimos, bueno, es el proceso de americanización, ¿no? En algunos... Y luego, ojo, porque dentro de 30 años vendrá el proceso de chinacización, no sé cómo lo llamaremos. Y esos valores sí que son muy diferentes a los nuestros. Pero la realidad, investigando un poquito sobre el management en Puerto Rico, ha habido muchos managers en los últimos 20 años de empresas multinacionales desde Estados Unidos mainland que han venido para aquí, con lo cual estos índices en buena medida se basaron en entrevistas que se hicieron a managers de empresas multinacionales estadounidenses de mainland que estaban ubicadas aquí en Puerto Rico. Con lo cual puede tener cierto sesgo, no lo sé. Hay otro elemento, Alberto, en esa línea, que muchos de los profesionales puertorriqueños en los últimos 25 o 30 años se han educado en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Mi experiencia propia
A mí los amigos me llaman el americano y yo tengo poco que decir. Tengo mucho que agradecer a Estados Unidos porque mi formación es estadounidense. Yo hice el instituto en Estados Unidos, en Pensilvania, hice la carrera en Pensilvania, hice el máster en Houston, con lo cual no tengo nada más que agradecimiento para Estados Unidos. Pero es cierto que cuando uno trae esos valores a otra cultura, como me pasaba a mí, y sobre todo cuando estás en posiciones de dirección y utilizas herramientas anglosajonas que a veces son difíciles de casar en un estilo latino, puede haber mucha fricción y hay que hacer las cosas con mucha delicadeza y con mucha calma. Yo entiendo que también otro punto que debemos de enfatizar es la asimilación que siempre la asimilación que hemos estado viviendo en el transcurso de toda nuestra historia. Ajá. Porque no solamente pues el ser pues una colonia, sino que también pues vamos entonces a tomar como bueno que liderar una compañía como lo hizo la compañía Ford o esta otra compañía, es como nosotros lo debemos de hacer, porque ya estamos en un proceso donde el adaptarse y seguir esa línea es mucho más fácil. Efectivamente. Muchas gracias por la reflexión, efectivamente. Ahora les comentaba que en España comemos a las 2, que cenamos muy tarde y demás, que además nos tomamos 2 horitas. Una de las cosas que más me molesta, lo que pasa es que trato de no decir nada en los cursos, cuando alguien hace las presentaciones sobre España, bueno, es que en España hacen 2 horas de siesta, digo, bueno, ¿quién las pillara? Cosa que ya no existe. Pero lo que sí está cambiando mucho por la cantidad de empresas, por lo menos en Navarra, la gran cantidad de empresas alemanas, la gran cantidad de empresas francesas y la gran cantidad de empresas estadounidenses que hay en Navarra, es que, bueno, los directores generales en la mayoría de las ocasiones son franceses, alemanes o estadounidenses, y se come a la 1 y se tiene de comer para comer de 1 a 1:30 y la gente sale a las 5. Entonces, en la reflexión en la que indicaba, resulta que si salimos a las 5 o a las 5:30, tu vida personal gana y le ves cierto positivismo que en lugar de salir a las 7, que son las 7:30, que para cuando llegas a casa son las 8, que ya ni ves a los niños, ni estás con la pareja, ni puedes jugar al pádel con los amigos, ni lo que sea. Con lo cual, generalmente cuando viene algo no impuesto y le vemos las ventajas, lo tendemos a adoptar. Puede ser alguna de las reflexiones que podemos tener. Sí. Una pregunta. Porque España también había sufrido cambios. Sí, efectivamente. Todos han sufrido cambios. Todos. Y los cambios estadísticos no son tan gigantescos tampoco como para un cambio de 20 años tan trascendental. No, ajá, efectivamente. España en el individualismo no había variado. Aquí, en la distancia del poder, sí habíamos variado un poquito, nos habíamos relajado un poco en lo que es distancia del poder. En lo que es sistema versus grupo social, se sigue viendo la empresa española como un grupo social más que como un sistema. Y también variamos un poquito en la tolerancia a la incertidumbre. La variación en España, la verdad que ha sido muy light. Okay. Muy light. Pero mi pregunta va en esto, con los medios de comunicación en los cuales vivimos, sí, con esta internacionalización donde hay tanto expatriado de un país a otro, sí, ¿no vamos a llegar a que el mundo se vuelva en una línea más consona a través de todos los países? Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, sí. Pero solamente va a ser a un nivel. Bueno, a un nivel. Efectivamente, va a ser a un nivel empresarial que luego es poroso a la sociedad en general. Es decir, a ver películas de cine español en España no va nadie. Y a ver la última de Tom Cruise va todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por lo que usted está diciendo, efectivamente, porque nos estamos volviendo todos muy lineales. Pero yo no sé cuál es la linealidad que va a ocurrir. Yo sé que mis sobrinas ahora están aprendiendo chino. Eso es lo que están haciendo mis sobrinas, con 7, 8, 9 años. Cuando me tocó a mí era francés, porque vivo a 40, 50, 60 kilómetros de la frontera con Francia, e inglés, poquito, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de 30 años, ¿qué es lo que va a ocurrir en esa línea? Tenemos aquí un gigante con unos valores, con unas creencias,
con una base de la pirámide total y directamente opuesta a nuestros valores occidentales y a nuestros valores latinos. Y ahí va a haber un choque brutal. Y no tengo la menor idea de qué es lo que va a ocurrir. Pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo que en los próximos 20 años esa es la línea. En los próximos 20 años. En los próximos 30 no lo sé. Gracias. ¿Más? Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Una pregunta. Sí. ¿Cuán importante es esta visión para el profesional de los próximos 20-25 años? No necesariamente para el gerente, para el profesional de los próximos 20-25 años. Mire, la persona que no desarrolle la competencia de gestión intercultural está abocada a trabajar localmente o a fracasar internacionalmente. Y eso se lo digo así de claro. O a trabajar localmente, no, mire, es que yo quiero trabajar en San Juan toda mi vida, o en Ponce, o yo no quiero salir, además quiero trabajar en una empresa pequeñita que no tenga una dimensión internacional y quiero vender en Ponce y nada más en Ponce y trabajar en Ponce y no salir de Ponce. No se preocupe. No les ha servido de nada hoy esta parte. No se preocupe. Sí sobrevive la empresa. Yo quiero trabajar en una multinacional o quiero gestionar personas o quiero trabajar a mi mismo nivel con personas de otras naciones, ser traslacional, no transnacional, que el Word se empeña en cambiarnos y está mal. Transnacional no es traslacional. Ser traslacional. Les aseguro que desarrollar la competencia gestión de la diversidad cultural será una de las claves en su desarrollo profesional. Junto con, y les dejo con este último pensamiento, junto con la capacidad de negociación, la capacidad de comunicación y la capacidad de relación. Si a esto aunan la capacidad de gestionar interculturalmente, les aseguro que les irá muy bien. Muy bien. ¿De acuerdo? Un placer, encantado. Perdón, no, adelante. Tenemos todo el tiempo del mundo, hasta las 10 no cenamos. ¿Cómo compara esto cuando lo miramos en términos de una empresa multinacional o una persona con un pequeño negocio o un empresario individual? Ajá. O sea, la relación entre una cosa y otra, porque normalmente lo vemos como para una empresa. Totalmente de acuerdo. Cuando es una persona que tiene su propio negocio o es un empresario. Ajá. Versus la empresa multinacional, ¿cómo compara esto y cómo se mide a lo largo de...? Perfecto, le agradezco muchísimo esta reflexión porque es crítica. Una pequeña empresa hace 30, 20 años podía ser internacional, una pequeña empresa, muy limitadamente. Hoy una pequeña empresa puede ser internacional. De hecho, hemos cambiado el concepto en España, y seguro que aquí ustedes lo han hecho también, en medir lo que es una pequeña, una mediana y una gran empresa. Antes se decía una pequeña empresa en España, de acuerdo, pyme, aquella empresa con 10 trabajadores o menos. Una mediana empresa de 10 trabajadores hasta 250 trabajadores. Una gran empresa de 250 a X, ya eres una gran empresa. Ahora todo el mundo se ha olvidado de eso. Usted puede tener 10 trabajadores y estar facturando 20 millones de dólares. ¿Y es usted una pequeña empresa? Bueno, yo soy una empresa con una estructura pequeña que facturo mucho. ¿Por qué? Porque he encontrado un nicho fantástico en Japón. Y además soy una pequeña empresa, pero estoy comprando mis recursos o mi materia prima, lo estoy comprando en Chile. Y estoy vendiendo en todo Asia. Sin embargo, estoy afincado en Puerto Rico. Con lo cual, no podemos hacer distinciones en este momento, siendo el gestor, siendo el emprendedor, siendo él de una pequeña empresa o siendo un técnico, un administrativo o un gerente de una gran empresa. Por eso le agradezco tanto la reflexión. Sí. Sí, y añadiendo a esto, máxime cuando tenemos presencia virtual, que tenemos exacto, se me ha olvidado decir esa dimensión. Todos los recursos donde podemos tener presencia alrededor del mundo, donde podemos desarrollar enlaces de negocios en un sinnúmero de países, pues sí tenemos esa ventaja competitiva. Exactamente, Sí. Efectivamente. Sí. Desde el año 2000, 1997, 1996, con la explosión del e-commerce y el e-business, a partir de entonces dejamos de pensar en pequeña empresa y pensamos en mercados internacionales, efectivamente. ¿Más reflexiones en este momento? ¿Más reflexiones? ¿Sí? Muy bien.
Yo estoy encantado de atenderles después a nivel individual. Voy a estar aquí hasta el lunes, con lo cual, si quieren contactar conmigo, siéntanse libres, buscarme en Facebook sin ningún problema, en el correo electrónico Carmen, Maritere, Belinda, Yasmina, podrá tenerlo, con lo cual, sin ningún compromiso, con total libertad, pueden contactar conmigo en cualquier momento y estén seguros que en menos de 48 horas les responderé. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias por darme su tiempo, que sé que es valiosísimo, con lo cual se lo agradezco enormemente y disfruten del resto del día. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias por haberse unido a nosotros. Buenas noches. Muy ameno. Me encantó. Gracias.